Japón es uno de los países más interesantes del mundo y cuenta con una riquísima historia más allá de lo poco o mucho que conocemos. Hoy en este episodio de Hablemos de Historia daremos un breve recorrido por la milenaria historia de la isla del sol naciente. Ponte tus audífonos y comencemos. Konnichiwa, genki desu, amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Historia. Esta vez con un tema totalmente nuevo, pero que les aseguro les fascinará, y a su vez es un tema que un par de amigos me había pedido desde el mes de octubre y que por fin les estoy cumpliendo. Así que si a ti también te gusta el anime, los samuráis, el sushi y las bombas atómicas, pues este capítulo es para ti. Vamos a comenzar. Bienvenidos a Hablemos de Historia. Japón es un país insular al este de Asia. Está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar del Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea. Conocida como la Tierra del Sol Naciente, es una de las mayores potencias económicas del mundo. Está formado por 4 islas principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, que forman el 97% de la superficie total del país y por más de 6.848 islas menores adyacentes. Tiene una población de 127 millones de personas, la 10ª más numerosa del mundo. El área metropolitana de Tokio, que incluye la ciudad capital de Tokio y las numerosas prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más grande del mundo, en términos de población, albergando a más de 30 millones de habitantes. Es el segundo país más poblado de Asia Oriental después de China. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué tuvo que pasar para que hoy en día Japón sea lo que es? Pues es una historia un tanto larga, como la de cualquier otro país del mundo, y verán, la aparición de los primeros habitantes humanos en el archipiélago japonés data del Paleolítico, aproximadamente 35.000 años atrás, cuando la isla de Japón estaba unida al continente asiático, aunque se da por hecho que Japón fue habitado incluso antes al estar conectado por tierra con China y Rusia. Se conoce este periodo como Yomon, por el uso de una cerámica en la vida cotidiana de las primeras tribus nómadas que vivían en la zona noreste de Japón. Entre los años 11.000 y 500 a.C., dichos habitantes desarrollaron un tipo de cerámica llamado Yomon, considerada la más antigua del mundo. Es por eso que este periodo se le nombra de esta manera. En algún momento, entre los años 800 y 300 a.C., una nueva cultura empezó a tomar forma, la Yayoi. También debe su nombre a una cerámica característica creada en un torno. Existe mucho debate sobre el origen de este cambio en la creación de la cerámica, sobre si lo introdujeron los pobladores llegados de China o Corea, o ambos. Los primeros asentamientos Yayoi conocidos se descubrieron en el norte de Kyushu, cerca de la península coreana, y el cambio cultural se propagó desde allí. Los Yayoi también introdujeron técnicas de cultivo húmedo para el arroz, algo que supuso un gran cambio, no solo porque exigía asentamientos más estables, también porque la práctica del cultivo intensivo se adaptaba mejor a las tierras bajas, lo cual favoreció el crecimiento de la población de las cuencas fértiles. También introdujeron el hierro y el bronce, y hacia el siglo I después de Cristo, los Yayoi se habían extendido hasta el centro de Honshu. El norte se siguió considerando territorio Yomon hasta el siglo VIII. Los asentamientos agrícolas delimitaron también territorios y fronteras. Según fuentes chinas, hacia el final del siglo III después de Cristo existían más de 100 reinos en Japón, y algunos de ellos estaban gobernados por una reina llamada Himiko. El lugar exacto de su reino no está claro. Algunos historiadores afirman que se hallaba al norte de Kyushu, pero una mayoría considerable señala a la región de Nara. Su territorio era conocido como Yamatai. Posiblemente el nombre Yamato proceda de ahí, y los chinos llamaban a este estado naciente Gua, y considerando a Himiko como su soberana, quien por medio de tributos reconocía su lealtad al emperador de China. Al mismo tiempo se extendía una práctica común por la cual los líderes tribales eran enterrados en túmulos funerarios llamados kofun, cuya forma y tamaño iban relacionados con su estatus, lo cual prueba la existencia de una sociedad cada vez más jerarquizada y el auge de una cultura basada en lo material. Ejemplo de esto es que tras su muerte en el año 248, Himiko fue enterrada en una enorme tumba, junto con 100 esclavos sacrificados. Este desarrollo derivó en el comienzo de lo que los historiadores denominan el periodo Kofun o Yamato, durante el cual el poder administrativo y militar empezó a fusionarse alrededor del clan Yamato en la cuenca de Kansai. Bajo el reino de la emperatriz Suiko en el año 592
al 628 y su poderoso príncipe regente Shotoku de 573 al 620, se promulgaron las reformas administrativas inspiradas por la dinastía Tang y dirigidas a consolidar el poder a través de impuestos, la distribución regulada del territorio y los rangos oficiales. El príncipe Shotoku tuvo un papel instrumental en la temprana propagación del budismo, religión que se había llegado a Japón por medio de la influencia coreana, fundando varios templos en la zona de Kansai. Antes del año 694, la corte de Yamato tenía la costumbre de trasladar y construir un palacio nuevo cada vez que se elegía un nuevo emperador o emperatriz, siendo la emperatriz Hito la primera que ordenó la construcción de una capital más permanente, basada en el modelo chino de una red ordenada. Solo duró 16 años, pero la idea funcionó, y en el año 710 se establecía una nueva capital en Nara. También ya por aquel entonces el budismo prosperaba, y como prueba destaca la construcción del templo Todaiji en el año 745, que todavía sigue en pie y alberga un enorme Buda de bronce. Es el edificio de madera más grande del mundo y uno de los más antiguos. Y ya para este tiempo los Kofun habían pasado de moda en la capital, aunque seguían erigiéndose en los territorios de las afueras, y las tumbas se decoraban con motivos budistas. El emperador Kamu decidió reubicar la capital en el 784, quizá a raíz de una seguidilla de desastres ocurridos en el traslado a Nara, entre ellos una epidemia de viruela que acabó casi con un tercio de la población entre los años 735 y 737. En el 794, la capital se trasladó a la vecina Kioto, que ejerció como tal más de 1000 años, aunque no siempre fuera el centro verdadero del poder. En los siglos siguientes, la vida cortesana en esta ciudad alcanzó un punto máximo en su refinamiento y protocolo, como refleja la famosa novela Historia de Genji, escrita por la cortesana Murasaki Shikibu, hacia el año 1004, donde se muestra a los cortesanos entregados a diversiones como adivinar las flores de su aroma, construir extravagancias arquitectónicas y no escatimar en gastos en lo último en lujo. Aquel era un mundo que estimulaba la estética con conceptos como el mono no ware, lo agridulce de las cosas, y la okashisa, incongruencia que sorprende y agrada, que han subsistido hasta hoy, pero que también era un mundo cada vez más alejado de la realidad. Fue así que, manipulado durante siglos, familia Fujiwara, políticamente muy poderosa, el trono imperial perdía autoridad. Mientras los nobles se entregaban a placeres e intrigas cortesanos, en las provincias surgían poderosas fuerzas militares acaudilladas, casi siempre por nobles de alcurnia menor enviados con frecuencia en nombre de la alta nobleza para desempeñar tareas tediosas. Algunos de ellos eran parientes lejanos de la familia imperial, apartados de la línea de sucesión, se les daban nombres nuevos y eran desterrados a clanes provinciales y hostiles a la corte. Entre sus sirvientes figuraban diestros guerreros, conocidos como samuráis. Los dos clanes principales de la baja nobleza destacada, los Minamoto y los Taira, eran enemigos, y en 1156 se les encargó que apoyaran a sendas fracciones rivales que aspiraban a mandar en la familia Fujiwara. Pero esto pasó pronto a un segundo plano cuando se entabló una contienda entre los Minamoto y los Taira. En esta contienda se impondrían los segundos, al mando de Kiyori Minamoto, que se estableció en la capital y en los siguientes 20 años se entregó a muchos vicios. En el 1180, su nieto Antoku, de 2 años, subiría al trono, cuando un pretendiente rival recabó la ayuda de la familia Minamoto, que se había reagrupado. Su líder Yoritomo no lo dudó. Kiyomori y el pretendiente murieron poco después, pero Yoritomo y su hermano Yoshitsune continuaron con la guerra contra los Taira. En el 1185, Kioto había ya caído y los Taira fueron perseguidos hasta el extremo oriental de Honshu. Tras una batalla naval en la que vencieron los Minamoto, la viuda de Kiyori se arrojó al mar con su nieto Antoku, ya de 7 años. Con Minamoto Yoritomo como hombre más poderoso de Japón, empezó un periodo de dominio militar, conocido como Shogun. Aunque Yoritomo no aspiraba a convertirse en emperador, quería que el nuevo emperador le otorgara el título de Shogun, o generalísimo, lo que pasó en el 1192. Mantuvo varias oficinas e instituciones y creó su sede en su territorio natal, Kamakura, cerca de la actual ciudad de Tokio. Su shogunato fue conocido en japonés como Bakufu, que hace referencia al cuartel general de campaña de un general de campo. Aunque en teoría Yoritomo representaba el brazo militar del gobierno del emperador, en la práctica quien mandaba en el gobierno era él. El Bafuku de Kamakura estableció un sistema feudal que perduraría casi 700 años como institución, basado en la lealtad entre señores y vasallos. Cuando Yoritomo murió en el 1199, tras caerse de su caballo en circunstancias sospechosas, su hijo le sucedió en el título de shogun. Sin embargo, su viuda Masako era miembro del clan Hojo
y una figura formidable, por lo que acumularía un poder muy significativo el resto de su vida. Su padre ejerció de regente, un título que los Hojo conservarían hasta que las intrigas y las disputas internas acabaron con la vida del último heredero Minamoto, momento en que los Hojo aprovecharon para reclamar abiertamente el shogunato. Y aquí llegamos a uno de los momentos que probablemente estén esperando. Durante el shogunato Hojo, los mongoles intentaron invadir Japón 2 veces, en 1274 y 1281. Con Kublai Khan, el imperio mongol estaba casi en el ápice de su poderío, y tras conquistar Corea en el 1259, el Khan demandó a Japón que se sometiera a su soberanía, pero sin resultado. El primer ataque de Kublai Khan se produjo en noviembre de 1274, supuestamente con unos 900 barcos que transportaban a 40.000 soldados, aunque esto quizás sea exagerado. Los mongoles desembarcaron cerca de Hataka en el noroeste de Kyushu, y a pesar de la vigorosa resistencia avanzaron hacia el interior. Sin embargo, por razones poco claras se retiraron a sus naves y después sobrevino una tormenta que causó daños a 1/3 de las mismas. El resto regresó a Corea, y 7 años después se llevó a cabo un segundo intento más decidido desde China. Kublai Khan mandó construir una flota de 4.400 barcos para transportar a 140.000 hombres, de nuevo con cifras dudosas. En agosto de 1281, los mongoles desembarcaron de nuevo en el noroeste de Kyushu, y una vez más se encontraron con una tenaz resistencia y tuvieron que retirarse. Los elementos de la naturaleza volvieron a intervenir, esta vez sería un tifón. Los supervivientes regresaron a China y los mongoles renunciaron a invadir Japón. Este suceso dio pie a la idea de una intervención para salvar a Japón y se acuñó el término kamikaze, viento divino, que después se aplicaría a los pilotos suicidas de la Guerra del Pacífico, quienes supuestamente imbuidos por el espíritu divino daban sus vidas para proteger a su país. Pero esto será algo que veremos más adelante. Los primeros europeos llegaron en 1543. Los vientos llevaron 3 comerciantes portugueses hasta la isla de Tanegashima, al sur de Kyushu. Pronto aparecieron más europeos junto con el cristianismo y las armas de fuego, que se encontraron con una tierra dividida por la guerra y a punto para su conversión, por lo menos a ojo del misionero Francisco Javier, que llegó en 1549. Sin embargo, los daimios estaban más interesados en temas más prosaicos, como las armas de fuego. Uno de los daimios que le sacó más partido fue Oda Nobunaga. Partiendo de una sede de poder relativamente menor en la actual prefectura de Aichi, su generalato hábil y despiadado le valió una serie de triunfos sobre sus rivales. En 1568 tomó Kioto y colocó como shogun un miembro del clan Aikaga. En 1573 lo expulsó y se estableció en Azuchi. Aunque no asumió el título de shogun, Nobunaga poseía el poder de facto. Célebre por su brutalidad, no era un hombre a quien quisieras llevarle la contraria. Odiaba a los sacerdotes budistas y toleró el cristianismo como un contrapoder frente a ellos. Su objetivo era el Tenkafuku, un reino unificado bajo un gobierno militar. Y hasta cierto punto lo consiguió, al redistribuir territorios entre los daimios, realizar catastros y normalizar pesos y medidas. Pero nunca sabremos qué tipo de gobernante habría sido. Antes de que pudiera alcanzar su objetivo, fue traicionado por uno de sus generales y asesinado en el 1582. A la muerte de Nobunaga, Toyomi Hideyoshi tomaría el poder y continuaría su unificación. Se deshizo de sus posibles rivales entre los hijos de Nobunaga, asumió el poder como regente, continuó con la política de redistribución territorial e insistió que los daimios deberían entregarle a sus familias como rehenes en Kioto. También proscribió las armas a todas las castas salvo las de los samuráis. También decretó la primera expulsión de los cristianos porque sospechaba que eran la avanzadilla de una invasión. Su ambición contemplaba la conquista de toda Asia, y como primer paso intentó la invasión de Corea en 1592, que fracasó. Repitió el intento en 1597, pero la campaña se abandonó cuando Hideyoshi murió de enfermedad en 1598. Le sucedería Ieyasu Tokugawa, quien tenía ambiciones más elevadas, y enseguida declaró la guerra a los partidarios de Hideyori. Los hombres de Ieyasu derrotaron finalmente a los Hideyori en la legendaria batalla de Sekigahara en el 1600, que le valió a Ieyasu el poder supremo y escogió a Edo como su sede permanente, marcando el inicio de 2 siglos y medio de dominio Tokugawa. Gracias a estos 3 hombres, Nobunaga, Hideyoshi y Ieyasu, por medios limpios o sobre todo arteros, el país se reunificó en 3 décadas. Al principio, el shogunato Tokugawa adoptó una política de sakoku, cierre al mundo exterior, que duraría más de 2 siglos.
El régimen recelaba de la potencial influencia del catolicismo y expulsó a los misioneros en 1614. Tras la revuelta de Shimabara, encabezada por cristianos, el cristianismo fue prohibido. Varios cientos miles de cristianos japoneses tuvieron que esconderse y todos los occidentales, salvo los holandeses protestantes, fueron expulsados en 1638. El shogunato veía el protestantismo como una amenaza menor que el catolicismo. Se sabía que el Vaticano podría reunir a uno de los ejércitos más poderosos y habría permitido que se quedaran los británicos si los holandeses no lo hubieran convencido de que Gran Bretaña era católica. Con todo, los holandeses no dejaron de ser una docena de hombres confinados a una pequeña factoría en la isla artificial de Deiyama, cerca de Nagasaki. Los japoneses tenían prohibido viajar al extranjero y los que estaban en el extranjero tenían prohibido regresar, pero a pesar de todo eso, el país no quedó totalmente aislado. El comercio con Asia y Occidente continuó a través de los holandeses y el imperio Rikuku, o Okinawa, solo que bajo un estricto control y junto con el intercambio de ideas se canalizaba exclusivamente hacia el shogunato. A pesar de todas las restricciones, el periodo Tokugawa vivió un dinamismo considerable. Las ciudades japonesas crecieron enormemente durante este periodo. Edo alcanzó el 1.000.000 de habitantes a principios del siglo XVIII, por encima de Londres y París. Kioto convertido en un centro de producción de artículos de lujo y Osaka, centro del comercio. Rozaron las cifras de los 400.000 habitantes durante la mayor parte del periodo. Surgió una nueva cultura que rechazaba las restricciones y la austeridad del shogunato. Los comerciantes, cada vez más ricos, patrocinaron el teatro kabuki, los torneos de sumo y los barrios de placer, disfrutando de una joie de la vive que disgustaba a los señores del castillo de Edo. El pilar de esta cultura hedonista era el concepto de ukiyo, mundo flotante, un término derivado de una metáfora budista sobre las alegrías fugaces de la vida. Los mejores ejemplos de aquella época se hallan en las ukiyo-e, xilografías, y mientras tanto los samuráis ya no tenían compromisos militares relevantes y la mayoría de ellos pasaron a luchar en contiendas burocráticas como administradores. No se sabe cuánto tiempo más podría haber durado el shogunato Tokugawa en su aislado mundo, pero las fuerzas exteriores aceleraron su desaparición. Un grupo de barcos occidentales, a los que los japoneses habían llevado kurufone, barcos negros porque iban cubiertos de alquitrán, había empezado a aparecer en aguas japonesas desde comienzos del siglo XIX. Sin embargo, cualquier occidental que pisara territorio japonés, aunque fuera a causa de un naufragio, era expulsado o ejecutado. Estados Unidos en particular pretendía expandir sus intereses por el Pacífico, y sus numerosos barcos balleneros del noroeste necesitaban aprovisionarse con regularidad. En 1853, y otra vez al año siguiente, el comodoro estadounidense Matthew Perry entró en la bahía de Edo con sus cañoneras y exigió a Japón su apertura al comercio. El shogunato no podía enfrentarse al fuego de Perry, y tuvo que acceder a sus demandas. Pronto llegó un cónsul de Estados Unidos seguido por los de otras potencias occidentales. Japón se vio obligado a firmar los llamados Tratados de la Desigualdad, por los cuales abría el acceso a sus puertos y cedía el control de sus aranceles a las naciones occidentales. A pesar de los últimos esfuerzos desesperados del régimen Tokugawa por reafirmar su poder, el sentimiento anti-shogunato era intenso, sobre todo en los alrededores de Satsuma, sur de Kyushu, y Chōshū, oeste de Honshu. Se alzaría un movimiento para venerar al emperador y expulsar a los bárbaros. En otras palabras, para restaurar el poder real del emperador y que fuera más que una autoridad titular y echar a los occidentales. Pero tras infructuosas escaramuzas contra los poderes occidentales, los reformistas se dieron cuenta de que no era factible expulsar a los extranjeros, pero sí lo era restaurar el poder del emperador. Tras una serie de choques militares entre los ejércitos del shogunato y los rebeldes, el último shogun, Yoshinobu, aceptó retirarse en 1867 y pasaría los últimos años de su vida en paz en Shizuoka. En 1867, el nuevo emperador, Matsuhito, fue elegido líder supremo del país y comenzó el periodo llamado Restauración Meiji. El shogunato se abolió como institución y su sede, Edo, se remodeló como la capital imperial y recibió el nombre de Tokio, capital del este. Pero los partidarios de Tokugawa no desaparecieron. Las luchas continuaron, sobre todo en el norte, entre 1868 y 1869, en la Guerra Boshin. En realidad el emperador tenía poco poder. Se formó un nuevo gobierno liderado por samuráis treintañeros de Satsuma y Chōshū. Aunque aseguraban que lo que hacían era todo en el nombre del emperador y con su autorización, les movía la ambición personal y un interés genuino por su país. Por encima de todo, los nuevos líderes de Japón, ávidos observadores de todo lo que sucedía en Asia,
temían ser colonizados por Occidente. Se apresuraron a modernizarse según los estándares occidentales para demostrar que podían estar a la altura de los colonizadores. El gobierno emprendió un gran proyecto de industrialización y militarización y comenzaría un importante intercambio entre Japón y Occidente. Eruditos japoneses eran enviados a Europa a estudiar de todo, desde literatura, ingeniería hasta la construcción de naciones y tácticas bélicas modernas, y se invitó a eruditos occidentales a dar clases en las nacientes universidades japonesas. La nueva clase dirigente japonesa aprendió con rapidez y en 1872 se inauguró la primera vía ferroviaria, que unía Tokio con el nuevo puerto de Yokohama, al sur, a lo largo de la bahía de Tokio. En 1889 el país ya tenía una constitución, modelada según los marcos de gobierno de Inglaterra y Prusia, y se establecieron sistemas bancarios, un nuevo código legal y los partidos políticos. A los daimios se le convenció para que se dieran sus feudos al gobierno, a cambio de obtener cargos de gobernadores u otros, lo que le permitió la creación de prefecturas. La democracia no fue un proceso rápido, y persistían los favoritismos. El gobierno asumió la responsabilidad de fundar las principales industrias para después venderlas a precio de ganga a emprendedores amigos de la clase dirigente, un factor clave en la formación de enormes conglomerados industriales conocidos como Zaibatsu, muchos de los cuales todavía existen a día de hoy, como Mitsubishi, Sumitomo y Mitsui. En los primeros años la principal industria de Japón era la textil y la seda su gran exportación, pero en el periodo Meiji pasaron a hacerlo las manufacturas y la industria pesada, y el país se convirtió en una potencia mundial de la construcción naval. La restauración Meiji también abanderó los cambios sociales de largo alcance, se eliminó el sistema de clases. Tras siglos teniéndolo todo prescrito, los ciudadanos ahora eran libres de elegir su oficio y lugar de residencia. La nueva élite intelectual, viajada y leída, animó a los japoneses a emprender para demostrar al mundo que Japón era una nación poderosa y de éxito. Las mejoras en la tecnología agrícola liberaron mano de obra en el campo, y muchos agricultores se trasladaron a la ciudad para engrosar las filas de obreras de los sectores de la manufactura. El budismo, que tenía un estrecho vínculo con el shogunato, sufrió con el nuevo gobierno. El sintoísmo y sobre todo los rituales de adoración al emperador eran promovidos en su lugar como un sistema de creencias puro. Sin embargo, se conservaron elementos del nuevo confucianismo, porque favorecían el orden y las nuevas leyes acuñaron un sistema familiar patriarcal, por el cual las mujeres quedaban subordinadas a sus maridos. El catolicismo dejó de estar prohibido, aunque poco importa. Un elemento clave en el objetivo japonés de convertirse en una potencia mundial era el poder militar. Siguiendo los modelos prusiano en ejército y británico en marina, Japón desarrolló un ejército magnífico. Con la misma táctica que Perry había empleado con los nipones, en 1876, Japón pudo imponer en Corea el tratado que más le convenía y se inmiscuyó cada vez más en su política. Utilizando la interferencia china en Corea como pretexto, en 1894, Japón fabricó, por así decirlo, una guerra con China, una nación débil en aquella época a pesar de su descomunal tamaño, y se alzó con la victoria. Como resultado se apropió de Taiwán y de la península de Liaotung. Rusia presionó a Japón para que renunciara a la península, y acto seguido lo ocupó, lo cual dio lugar a la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, con victoria nipona. Cuando Japón se anexionó Corea de forma oficial en 1901, apenas hubo protestas internacionales. A la muerte de Matsuhito en 1912, Japón era considerado una potencia mundial. Además de sus victorias militares y conquistas territoriales, en 1902 había firmado la primera alianza anglo-japonesa, la primera entre un país occidental y uno no occidental. Los tratados desiguales se habían enmendado. A Matsuhito le sucedió su hijo Yoshihito, aunque en 1921 su deterioro mental convirtió en regente a su hijo Hirohito. No fue una época fácil, pero el breve periodo Taisho se resume como un tiempo de optimismo. Las viejas lealtades de la época feudal se extinguieron y nacieron los partidos políticos, dando lugar al término democracia Taisho. Japón participaría en la Primera Guerra Mundial en el bando de los aliados y fue recompensado con un asiento en el Consejo de la recién creada Sociedad de Naciones. También adquirió posiciones alemanas en el este de Asia y el Pacífico. La guerra había impulsado la economía, generando un nuevo estrato de riqueza, ajeno a la gran mayoría de la población. En otoño de 1931, miembros del ejército japonés destinados en Manchuria vigilaban las líneas ferroviarias que China alquilaba en Japón. Detonaron explosivos en las vías y culparon de ello a los disidentes chinos. Aquello sirvió de excusa a los nipones para represalias armadas. Se conoce como el incidente de Manchuria. Los japoneses vencieron con facilidad a las fuerzas chinas y en cuestión de meses asumieron el control de Manchuria, las actuales provincias de Heilong, Jining y Liaoning, colocando a un gobierno títere. La Sociedad de Naciones se negó a reconocer al nuevo gobierno de Manchuria y en 1933 Japón abandonó dicha organización. A lo largo de varios meses,
Entre 40.000 y 300.000 chinos fueron asesinados en la masacre de Nanjing. A día de hoy, la cifra de muertos y el porcentaje de violaciones, torturas y saqueos cometidos por los soldados japoneses es motivo de acalorado debate entre los historiadores de ambos lados. Los intentos japoneses por minimizar esta y otras masacres en Asia siguen siendo un gran obstáculo en las relaciones de Japón con la mayoría de las naciones asiáticas. Ya para ese entonces, en las primeras victorias alemanas de la Segunda Guerra Mundial, Japón firmó un pacto con Alemania e Italia en 1940, aunque la alianza apenas le reportó cooperación. Con Francia y los Países Bajos distraídos y debilitados por la guerra en Europa, Japón se adentró en sus territorios occidentales, la Indochina francesa y las Indias occidentales holandesas, del sureste asiático. Las tensiones entre Japón y Estados Unidos se intensificaron cuando los estadounidenses, alarmados por una agresividad nipona, exigieron que Japón se retirara de China. Cuando la diplomacia fracasó, Estados Unidos asestó un golpe crucial prohibiendo la exportación de petróleo a Japón. Ante ello, el ejército japonés atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, dañando el grueso de la flota estadounidense del Pacífico, y al parecer tomando por sorpresa a los estadounidenses. Después Japón avanzó con rapidez por el Pacífico, pero su suerte empezó a cambiar con la batalla de Midway, en junio de 1942, donde una gran parte de su flota fue destruida. Los japoneses se habían extralimitado y durante los 3 años siguientes se esperaba un contraataque en el país. A mediados de 1945, Japón, haciendo caso omiso a la declaración de Potsdam, que exigía su rendición incondicional, se preparaba para un ataque final de los aliados. El 6 de agosto se lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica, que mató a 90.000 civiles. Rusia, con cuya eventual mediación había contado Japón, le declaró la guerra el 8 de agosto. Para rematar, el 9 de agosto se lanzó una segunda bomba atómica, esta vez sobre Nagasaki, que causó otras 50.000 bajas. El emperador se rindió el 15 de agosto. Los términos de la rendición japonesa ante los aliados le permitieron al país mantener al emperador como jefe de estado ceremonial, pero desprovisto de toda autoridad y de ascendencia divina, y Japón se vio obligado a retirar sus demandas territoriales en Corea y China. Además, Estados Unidos ocupó el país bajo el mando del general MacArthur, una situación que se prolongó hasta 1952. La derrota tuvo un sabor muy amargo, pero la población se moría de hambre y los alimentos de los norteamericanos eran mejor que nada. En la década de 1950, Japón emprendió una audaz trayectoria de crecimiento que se ha descrito como milagrosa, aunque muchos historiadores, tanto japoneses como americanos, sostienen que el rol de Japón como base avanzada de Estados Unidos en la guerra de Corea reactivó la economía nipona. Las décadas siguientes se han caracterizado por el estancamiento económico, empeorado por la crisis financiera mundial de 2008. 3 años más tarde, Japón quedó devastada por el gran terremoto del este de Japón y el tsunami que le siguió, que causaron más de 15.000 víctimas mortales. El siglo XXI es una época introspectiva para el país, que pelea con el legado de los altibajos de los siglos anteriores mientras intenta hallar su lugar en un mundo que cambia a toda velocidad. Y es así como siglos y milenios de historia resumen a muy grandes rasgos la historia de uno de los países más importantes del mundo. Muerte, sangre, victoria y gloria, todo para que tu anime llegue fresquecito a tu celular. Y es así como terminamos el episodio 33 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo. Y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. Este fue un episodio para César y Manuel. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que cada día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer su tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Esto fue palabra de Aska Langley Sorio.